Decíamos, era básicamente, vamos a ver un ejemplo de lo que es organización del sistema nervioso central y periférico. Vamos a ver un ejemplo del nervio trigémino. ¿Está bien? Entonces ya habíamos hablado la anterior vez cómo era, digamos, la vía aferente, toda la parte de organización. Entonces, muy bien. Nos veamos este ejemplo. ¿Sí? Este es el sistema nervioso periférico. Entonces vamos desde un principio, desde, digamos, donde termina este nervio. Ustedes recordarán que el origen aparente o el origen real, mejor dicho, del nervio trigémino es denominado el ganglio de Gasser, ¿verdad? Entonces este ganglio de Gasser se le denomina origen real porque de ahí nacen las tres ramas del trigémino. Pero ustedes recuerdan cuál es el origen real verdadero del nervio trigémino, o dónde se encuentra. ¿Recuerdan? En la protuberancia y en un lugar en especial, en los núcleos. Bueno, tiene otros nombres más, pero yo lo recuerdo como núcleo de terminación del trigémino, ¿sí o no? Entonces, si observamos la imagen, esta extensión de acá, que está señalando esta flechita acá, esta extensión es la raíz sensitiva, y en realidad el nervio trigémino se origina, digamos, en esta rama, podríamos decirlo, ¿no es cierto? Debería ser, porque es de ahí donde está saliendo. No sé cómo han llevado ustedes esa parte de anatomía, el origen real y el origen aparente. Pero ahora vamos a entender un poco mejor por qué, digamos, al ganglio de Gasser se le denomina origen real. ¿Saben por qué? Porque los cuerpos de las neuronas que forman este nervio se encuentran en el ganglio. Todos los cuerpos neuronales. No hay ninguno que no se encuentre fuera del ganglio de Gasser. Por eso es que se le llama origen real. Porque de acá en realidad se extienden las ramas. Entonces vamos a hacer un ejemplo para que se entienda la idea y podamos comprenderlo, porque de pronto ustedes en cirugía van a tener que elegir dónde van a bloquear la conducción de un impulso nervioso. Si el ganglio de Gasser fuera esta aula, ¿nosotros qué seríamos? Los cuerpos neuronales. Si todos nosotros tuviéramos la capacidad, como del hombre elástico, de extender un brazo hacia el aula de fisiología, y cada uno de nosotros extendemos nuestros brazos, y todos esos brazos se juntan en una fibra, mejor dicho, van a formar lo que es una fibra. Entonces de esa forma los cuerpos neuronales, al generar una extensión, formarán ya sea el nervio oftálmico, el nervio maxilar y el nervio mandibular. Entonces esa es una extensión. Y la otra extensión, digamos, uno de nuestros brazos va a ir a fisiología, el otro va a ir a histología y el otro va a ir, no sé, a embriología. Y ahí tenemos las tres ramas. Y el otro va a ir hacia el sistema nervioso central, porque esto se encuentra obviamente en la parte del sistema nervioso periférico. Y esta raíz de acá, que es en forma de abanico, se dirigirá hacia la protuberancia, y esa extensión es la que va a brindar, digamos, la comunicación con la siguiente neurona. ¿Por qué hago énfasis en esto? ¿Se entiende conducción del impulso nervioso y transmisión del impulso nervioso? ¿Alguien me puede decir la diferencia?
digamos de lo que ustedes puedan entender. ¿Cuál sería la diferencia, por ejemplo? A ver, tomando en cuenta de que aquí están los cuerpos neuronales, una extensión va a un lado y la otra extensión va al otro lado, entonces nosotros vamos a entender acá, ¿dónde se reciben los estímulos? En la periferia, ¿verdad? ¿Sí o no? En la periferia. Por ejemplo, de esta pieza dentaria, de una pieza 2,7, digamos, ¿sí? Tú le das un choque eléctrico, le golpeas con algo, ese diente siente. Entonces ahí hay un receptor, tiene la capacidad de recibir. Entonces el sistema nervioso a través de las neuronas tienen una capacidad que es fundamental, recibir información. Mejor dicho, capacidad de ser estimuladas y de recibir un estímulo, ¿no es cierto? Ya. Entonces de ahí, tenemos uno, tienen la capacidad o la función de recibir estímulos, de ser excitables, dicho de otra forma. 2, tienen la capacidad de conducir la información. Y 3, tienen la capacidad de transmitir la información. Yo quiero que entendamos esos 3 conceptos. Entonces, no sé si ustedes están familiarizados, ya quisiera que me digan lo que ustedes piensan. ¿Cuál creen que es la diferencia entre conducción del impulso nervioso y transmisión del impulso nervioso? Lo que se les ocurra, porque ahora esa es pregunta de examen. Mejor es que nos equivoquemos ahora y no en el examen, ¿no ven? Así lo tenemos claro. ¿Qué creen que será? ¿Cuál será la diferencia de conducir y de transmitir? ¿Cuál será la diferencia en el lugar? Por ejemplo, ¿en qué lugar se da la conducción y en qué lugar se da la transmisión? En la feria. ¿Quién se anima a equivocarse o a acertarle de pronto? ¿Cómo es? ¿Nadie? Tal vez empieza en la periferia el impulso nervioso y lo conduce hasta el ganglio. Ya. Y de ahí empieza a transmitir los impulsos. Ya, genial, perfecto. Vamos a agarrar el concepto de, no he olvidado tu nombre. Alexandra. Alexandra. Vamos a agarrar el concepto de Alexandra. Alexandra dice, por ejemplo, que el impulso nervioso, digamos, va a ser recibido en este sector y va a ser conducido hasta el ganglio de Gasser. Y en el ganglio de Gasser va a ser transmitido. ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo es? ¿Tú estás pasando prácticas conmigo o no? ¿No? Ah, qué... Me has ganado punto. Ah, no. ¿Cómo es? ¿Qué creen? ¿Está bien? ¿Qué creen? Ya, un punto sobre la nota del parcial. ¿Quién se anima a hablar? Ella ya tiene un criterio. El detalle está si estamos de acuerdo con Alexandra o no estamos de acuerdo con Alexandra. Estamos de acuerdo. ¿Sí? Estamos de acuerdo. ¿Están de acuerdo? Ya. Gané un punto. En realidad el punto va a ir para la persona que, digamos, discrepe, en realidad, ¿no? Porque ella ya ha dado un criterio. Entonces yo necesito otro criterio, no solamente estar en acuerdo o estar en desacuerdo, sino si estás en acuerdo, ¿por qué? Y si estás en desacuerdo, ¿por qué? Digamos. Entonces necesito otro criterio. Alexandra ha dado 1, entonces ¿me haces recuerdo? Okay. ¿Sí? Sí. Cuando demos el parcial. Okay. ¿Ya? ¿Quién se anima? Vuelvo a repetir. Alexandra dice que aquí recibimos, digamos, el estímulo, conducimos hasta el ganglio y en el ganglio se da la transmisión del impulso nervioso. Sí. Si esto que no es la parte donde las conducciones hasta el ganglio, pero yo diría que la transmisión también es donde llega a la protuberancia. ¿Por qué? Porque transmite hacia las otras neuronas. Me haces recuerdo. Tú estás en mi grupo. Sí. ¿Qué quieres? ¿Para el parcial o para la práctica? Para el parcial. Ya. Ahora, chicos, ¿por qué el criterio
Mira, pasa conmigo y Comida. mi nombre es Camila. Camila. ¿Por qué, por ejemplo, Camila, ven que pasa conmigo? Entonces, hay ciertas diferencias. ¿No? ¿Por qué Camila tendrá razón y Alexandra no? Camila lo ha explicado. A ver, entiendan esto. Por eso el concepto era importante de tener la base del conocimiento. Nosotros somos el ganglio. ¿Sí o no? Nosotros, todos nosotros extendemos un brazo, hagámosle de cuenta que decanato es el sistema nervioso, ¿está bien? ¿Ya? ¿Conocen radiología? Sí. O el otro lo hagamos al comedor mejor, ya está, que eso sí conocen. ¿Ya? Nosotros somos las neuronas, ¿sí o no? Del ganglio. Entonces, decanato es la oficina central. Hagamos que es el sistema nervioso central de toda la facultad, ¿sí o no? Nosotros extendemos un brazo hasta decanato, ¿sí? Y el otro brazo lo extendemos hasta el comedor donde vamos a recibir los estímulos. Digamos que ahí hay piezas dentarias, ¿sí o no? Entonces, desde el comedor va a venir la información, se conduce la información, pasa por el cuerpo, y tiene que extenderse hasta decanato, ¿sí o no? Entonces, en todo el trayecto, lo que decía Camila, ahí es la conducción, ¿sí o no? Porque en el ganglio no hay transmisión, ¿está bien? Ya. Entonces, en decanato está esperando la secretaria recibir la información para pasarle a la corteza. Entonces, recién ahí me voy a encontrar con una siguiente neurona. Entonces, no es cierto lo que tú decías, porque en el ganglio no se va a encontrar con nadie, simplemente conducen. ¿Se entendió o no? Sí, ¿no ve? Entonces, esa es la razón por la que no se hace sinapsis en el ganglio. ¿Está bien? Entonces, esta neurona que está representada acá, fíjense acá, es pseudo bipolar, ¿verdad? Porque no es como el ejemplo que yo hago. Si hiciéramos así, todos fuéramos como yo en este momento neuronas y hacemos esto, seríamos neuronas bipolares, porque los dos extremos salen de mi cuerpo. Pero fíjense, la neurona no salen los dos extremos del cuerpo, solamente tiene un polo. Y después del polo recién se divide. Entonces esta parecería que fuera una neurona bipolar, pero no es bipolar. Es pseudo bipolar, falsa bipolar. O dicho de otro modo, morfológicamente podríamos decir que es una monopolar, ¿sí o no? ¿Verdad? Ya. ¿Por qué le quería que quede claro eso? Porque en el examen igual no responden a la siguiente pregunta. Estamos de acuerdo de que solo como ejemplo, una neurona es la que se encarga de ir hasta el comedor, recibir la información, viene hasta acá, hasta el aula, extiende el otro brazo y lleva hasta el decanato la información, ¿sí o no? ¿Está bien? Ya. Solo necesitaste una neurona. A estas neuronas, en realidad, de esta parte se les llama neuronas de primer orden. Y esa es pregunta de examen. ¿Sí? Es pregunta de examen. Hay un poquito confusa y ahí es. Porque luego, en decanato, la secretaria sería la neurona de segundo orden. Y el decano, al que le va a pasar la información, digamos, donde tiene que ser almacenada la información, va a ser la neurona de tercer orden. O sea, en resumen, podríamos decir que solo 3 neuronas utilizas. No es cierto, ¿verdad? Pero, o sea, en resumen, son un grupo de neuronas que llevan la información, pero a esas neuronas se las llama de primero, de segundo y de tercer orden. ¿Está bien? Eso está entendido. Segunda cosa, ¿por qué solamente un lado de esa neurona entonces va a ser receptora y el otro va a ser transmisora? ¿Sí o no? ¿Verdad? Entonces, este brazo, el que está en el comedor, ¿sí?, va a ser receptor de la información.
Y el que está en decanato, la extensión, va a ser transmisor de la información. ¿Quién me dice por qué? Vamos a jugar ese juego. O sea, quedó entendido de que, digamos, la neurona tiene 3 funciones especiales: recibir la información, conducir la información y transmitir la información. ¿Sí o no? Esta neurona pseudo bipolar, ¿sí?, morfológicamente, o sea, viendo su forma, un extremo será receptor de la información. ¿Sí o no? Esto será lo que conduce la información. Y este otro bracito acá va a ser el que transmite la información. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Quién me explica eso? Piénsenlo un poco. Esta neurona, por si acaso, es una neurona también denominada sensitiva desde el punto de vista funcional. Esa es otra pregunta a veces de examen, ¿no? Desde el punto de vista morfológico, ¿qué neurona es esta? Pseudobipolar. Pero eso es viendo la forma. Si es monopolar también es viendo su forma. Pero desde el punto de vista de su función, ¿cómo se llama? Sensitiva. Y si fuera del ojo, sensorial. Si fuera del olfato, sensorial. Si fuera del gusto, sensorial. Entonces ahí hay un pequeño detallito entre sensorial y sensitivo, pero en muchos textos lo van a encontrar como sinónimos. Pregunta, es por puntos. ¿A quién no le ha ido muy bien en el parcial? Ay, a ver, a todos necesitan. Pero si esto les digo en el examen, y eso he preguntado. Ya. Entonces, a ver, esta neurona entonces recibe la información, conduce la información y transmite la información. No quiero que me expliquen cómo conduce, porque eso vamos a ver después. Yo quiero que me expliquen estos 2 extremos de acá. ¿Qué hace este que le hace especial para recibir la información y qué hace este que sea especial para transmitir la información? Es lo más general. No quiero que me expliquen mecanismos, nada. Simplemente pequeños detalles. ¿Cómo es, Joaquín? Por su morfología. No. Está bien, no pasa nada. Aquí se equivocan y no hay lío, ¿no ven? ¿Cómo es? ¿Nadie se le ocurre? Y cuando les diga van a decir, tan fácil. Pero sí o no. Los receptores especiales. Claro, claro. A ver, esta terminación de acá puede estar aquí en tu diente, ¿sí o no? Sí. Porque ese axón que es chiquito ahí, en realidad es lo que forma toda la fibra. O puede estar acá, saliendo por el agujero mentoniano y inervando el labio. ¿Sí o no? Ahí están. Ese lugar, ¿por qué no transmite la información? No puede transmitir la información. ¿Por qué? Porque tiene botones especializados, lo que les decía en la anterior clase, receptores, lo que estaban diciendo. ¿Y por qué no lo dicen? Pensé que estaba mal. Son receptores, no, pues, pero es que ese es el miedo. Este lado que recibe la información tiene un termorreceptor para el calor y para el frío. Tiene un nociceptor para el dolor. Tiene un propioceptor para la presión profunda y presión superficial, digamos. ¿Sí o no? Tiene otro tipo de terminaciones nerviosas, con los de Krauss, los de Meissner, los de Ruffini y todos esos, ¿sí o no? Entonces, todas las neuronas que han agrupado sus fibras hace que en este segmento, en la parte más distal, ¿sí?, hacia la periferia, terminen en receptores especializados para recibir todos los estímulos que ustedes sienten. ¿Sí o no? Cuando se tocan el labio, ¿sienten o no sienten? Pues es un receptor especializado. ¿Y por qué no transmite? Porque es un receptor. Ahí sería la respuesta, ¿sí o no? Es un receptor que solo recibe, y luego vamos a ver cómo recibe la información, o cómo se conduce la información. ¿Está bien? Pero ahora, explicado eso, si en este lado
en este extremo están los receptores especializados para recibir la información, en este otro lado también tendría que estar especializado para transmitir la información. ¿Cómo? ¿Cómo? Ya. Sí, pero ¿cuál? O sea, un poquito mejor, como si estuviéramos en la universidad. Está bien, pero el término no es el correcto, ¿no? Porque estamos hablando de neuronas, no de transistores. ¿Quién me explica? O sea, es por punto. Está bien, piénsenlo un poquito. Está incompleta. De Camila está un poquito más completa. Y si se equivocan, no hay problema. Pero traten de explicarme por qué en este lado transmite la información o cómo le va a transmitir la información a la segunda neurona. Piénsenlo un poquito. Está por ahí, lo que han dicho todo es correcto. Pero ¿cómo sería? Ustedes ya lo conocen, han llevado eso. ¿Perdón? Por ahí va, pero ¿quién me explica todo? Esa parte. No muy a detalle, pero sí por lo menos que me explique cómo es ese mecanismo, un poquito nada más. General, no específico. ¿No? Ahí no he traído marcador. ¿Alguien tiene marcador? Sí. ¿Sí? ¿Tiene marcador? Cuando les muestre, a ver, cuando les muestre, ustedes van a decir, pero eso es en serio. ¿Sí? ¿No te lo has traído de fisio? Se lo llevan de fisio. A ver, esto lo han visto ustedes, porque viene así y termina en un botón. ¿Sí o no? O sea, el extremo que va a llegar a la protuberancia va a terminar en un botón. ¿Sí o no? Sí. Entonces, el potencial de acción, que es la conducción del impulso nervioso, va a llegar por acá. Entonces, aquí le vamos a poner potencial de acción. No quería que me expliquen todo el mecanismo, solamente un poquito nada más. ¿Está bien? Ya lo dijeron sinapsis. ¿Sí o no? Pero la sinapsis, ¿entre qué está dado? ¿Y por qué está dado? Esas tres cosas, muy básico era la pregunta. Bueno, ¿por qué está especializado estos botones sinápticos en un lado y en el otro? ¿Por qué este tiene que transmitir? Entonces, acá adentro vamos a tener, ya lo conocen ahora sí ustedes. ¿Qué tiene? ¿Qué es eso? Vesículas sinápticas. Y dentro de las vesículas sinápticas, ¿qué tenemos? ¿Ah? No. Puede ser que sea acetilcolina, pero no en todos los casos. Porque en este caso, digamos, de vía de entrada, no, en la vía de salida sí. Sinápticas. Estamos hablando de este caso. En general, ya lo ha dicho ella. Sí, pero en este caso son neuronas. Neurotransmisores. Neurotransmisores. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En un lado recibe la información, eso lo vamos a ver la próxima cómo, no es complicado, conduce la información y para transmitir la información ese otro segmento está especializado. Y está especializado ¿por qué? Porque termina en botones sinápticos. Esa era la respuesta 1. ¿Y por qué botones sinápticos? Porque dentro de ella almacena vesículas sinápticas. Y dentro de las vesículas sinápticas se almacenan neurotransmisores. Entonces, la forma de pasar la información va a ser a través de neurotransmisores. ¿Y qué es un neurotransmisor? Es una molécula química que tiene la función de cambiar el estado de una siguiente neurona, o sea, generar algo. Entonces, acá, por ejemplo, yo puedo dibujar la otra membrana.
Entonces yo podré decir, por ejemplo, que esta es una membrana. ¿Estamos de acuerdo que esto es membrana? Sí. Claro, porque es membrana celular, ¿sí o no? Entonces esta será una membrana, exacto, presináptica. Este espacio de acá, ¿cómo se llama? El espacio entonces. Ay, ahora ya recuerdo. Espacio sináptico. ¿Sí? Y esta de acá, ¿cómo se llama? Membrana postsináptica. Ahí ahora de todas recordar. ¿Quién es la que recuerda? Mi alumna me hace. Membrana postsináptica. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo transmite una neurona con otra? ¿Y cómo se transmite toda la información en nuestro organismo? Potencial de acción, ¿sí?, que viaja a través de la membrana sináptica. ¿Está bien? Entonces tú necesitas una membrana sináptica. Aquí tiene que existir un mecanismo por el cual exista el vaciamiento de estos neurotransmisores. De hecho va a ser por exocitosis. Y alguien va a estimular, eso lo vamos a ver la próxima. ¿Está bien? Cuando veamos neuronas. Pero ya les digo, es un compuesto iónico especial, que en todo lado lo mencionamos, ¿no? El calcio. Sí. Cuando entra calcio genera eso. Bien. Entonces los neurotransmisores se liberan, ¿sí o no? Y en la membrana postsináptica tienen que generar algo, que es el paso de la información. Esto sí. ¿Quién me responde y le doy punto? ¿Qué tiene que tener esta membrana postsináptica para que esta neurona le pase la información? Pero levanten la mano. ¿Qué? Ya. ¿Qué tipo de receptor sería? O sea, es un poquito más específico. Es algo que tiene la membrana. Claro, pero la membrana celular, ¿qué tiene? No, para que más o menos lo entiendan. Si piensas en la membrana celular, que tiene dos cosas principalmente, tiene más, pero dos cosas principalmente, una de ellas es la que estás mencionando. ¿Y para qué? ¿No? ¿Qué tiene la membrana celular? Sí, pero los fosfolípidos ya les decía que... ¿Qué tiene? Siempre se olvidan eso. Tienen proteínas y también para que las dos membranas se unan se necesitan receptores proteicos, si no me equivoco. No, pero en este caso de neuronas necesitas una proteína. Sí. Ahí era la base snack. No, es algo por ahí, pero no. Estas son proteínas, pero cuando pensamos en proteínas de la membrana celular, hay dos tipos de proteínas. Las transmembranales y las periféricas. De hecho, las transmembranales funcionan como receptores, por eso no te estaba aceptando. En realidad esta es una transmembranal. Entonces necesitamos aquí una proteína transmembranal que de hecho tiene 6 subunidades. Y estas ahí pasan y son unas proteínas canal. Entonces, cuando el neurotransmisor viene, se une a esta y hace que se abra. Entonces, ya no está cerrada, sino ahora, digamos, va a estar abierta. Entonces, va a dejar pasar cosas. Y cuando se abre, ¿a quién dejará entrar? A los Al sodio. Entonces, ya, aquí vamos viendo algo. 4 cosas necesitas para este tipo de sinapsis, que es sinapsis química. ¿Por qué sinapsis química? ¿Quién se da cuenta? por los iones, por los iones. ¿Cómo cuál? ¿La acetilcolina? ¿Y qué es la acetilcolina? Un neurotransmisor. Están enamorados de la acetilcolina ustedes.
¿Sí? En el caso del dolor puede ser sustancia P, glutamato, ¿o no? Y si es un inhibidor, el ácido gamma-aminobutírico. ¿Ya? Esto que se entienda entonces, voy a repetir después en el futuro, voy a volver a preguntar, no va a ser la primera vez que pregunte, ¿está bien? Y así vamos a ganar. Entonces, más bien para los que estaban participando y la próxima voy a volver a preguntar, entonces lo responden y ahí les hago algo. ¿Está bien? Fíjense esto entonces. El lugar de transmisión, entonces, el potencial de acción viaja por la membrana, luego vamos a ver cómo, viaja y va a generar que acá, por ejemplo, entre calcio. Y el calcio va a hacer que las vesículas sinápticas viajen hacia este lado y por exocitosis liberen al neurotransmisor. ¿Dónde va a liberarse el neurotransmisor? Que es una sustancia química, por esto es sinapsis química, al espacio sináptico. En el espacio sináptico va a encontrar receptores que son proteínas canal. ¿Está bien? Generalmente tienen subunidades. Se une el neurotransmisor a esta proteína canal que está en la membrana postsináptica, se abre y deja entrar sodio. ¿Para qué? Para que siga la información. ¿Está bien? Y ojo, dependerá el neurotransmisor que se libere para ver qué función o qué es lo que se está transmitiendo. No es lo mismo acetilcolina, no es lo mismo dopamina, no es lo mismo glutamato, no es lo mismo que sea la sustancia P, entonces, o cualquier otro neurotransmisor, entonces trabajan de formas distintas. Entonces acá, si yo preguntara en el examen, ¿cuántos elementos forman una sinapsis química? 4. La respuesta es bien general, 4. Membrana presináptica, ¿sí? Espacio sináptico, membrana postsináptica y el responsable de la sinapsis, los neurotransmisores. 4 cosas. ¿Está bien? La membrana presináptica, espacio, membrana post. Con estos 4 elementos hacemos una sinapsis química. ¿Está bien? ¿Se entiende? Muy bien. Entonces, ahora que ya hemos entendido eso, ¿En serio? la próxima clase, entonces, por ejemplo, ya vamos a ver cómo se recibe la información. Entonces, fíjense acá, puede haber una caries dental, puede haber un traumatismo, puede haber lo que ustedes quieran, y generalmente los pacientes acuden por dolor. Entonces, ese estímulo, algo más les diré hoy, que igual es muy, muy básico. Los estímulos pueden ser 3, nada más. Físico, químico y mecánico. ¿Sí o no? ¿Quién me da ejemplos? Ya, ahí sí. De cada uno y le hago valer puntos. ¿Quién se anima? No, pero por ahí le ayudas a alguien, le das pauta y ya. A ver, los estímulos que van a generar la excitación de la fibra nerviosa para la neurona pueden ser de 3 tipos: físico, químico, mecánico. Físico, calor. ¿Ah? Calor. Ya, calor. Físico. Sí, físico. Presión. Ya, pero en físicos desorganizados son ustedes. Frío, calor. Porque calor ya has dicho. O sea, cuando sientes calor te puede doler. Ya. ¿Y qué más podría entrar en físico? Frío. Hello. ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué no te quedas? Entonces, en físico dice Joaquín, calor y frío. Si yo te pongo algo caliente al diente, ¿duele o no duele? Cuando muerdes un helado muy frío y se te queda ahí trabado, ¿duele o no duele? Listo, ya está. Ese es el estímulo. Luego vamos a ver qué genera en la fibra nerviosa para que se conduzca esa información. Ya dijo físico. ¿Está bien? Ahora, químico, fácil, igual. Y mecánico luego. ¿Ya? ¿Por cuál quieres ir? Mecánico, ya. Compresión. Compresión, muy bien. Por ejemplo, tú tienes una caries en un diente, en un molar, ¿sí?
¿Qué es lo que va a pasar con un paciente? Se empaqueta el alimento, muerde el paciente y está muy cerca la pulpa dental, presiona y duele. ¿Sí o no? Mecánico, ¿verdad? ¿Qué pasa especialmente con los varones que somos cavernícolas? Tenemos siempre una esencia muy entonces los hombres siempre por tradición son los más cavernícolas, ¿no? Entonces, cuando hay golpe o traumatismo, que nos peleamos, ¿qué pasa? Hay dolor, ¿no? Presión, ¿sí? Entonces, cualquier cosa mecánica, presión, golpe, trauma, lo que sea, va a generar, hablemos de dolor, porque es uno de los, una sintomatología muy frecuente con la que ustedes van a lidiar, ¿está bien? Entonces, ya dijo 2 de 3. Para que tengas un punto, entonces ya dijiste, mira, y es fácil, ya dijiste físico, calor, frío, ya dijiste mecánico, compresión, perfecto, ahí estamos bien, traumatismo, todo lo que quieran relacionar. Ahora químico, es fácil, a todos nos ha pasado, no creo que a nadie no le haya pasado. Yo no tengo mucha caries, pero igual me ha pasado, pero no le ayudes, que piense el Joaquín. pH. No, pues. Tienes que pensar en una sustancia química. Por ejemplo, en odontología, ¿qué te puede causar dolor? Peróxidos. ¿Ah? Peróxidos. Ay, Joaquín. Vas a quedar mal. Ella primero levantó su mano. Sabores, olores. Sabores, olores, sí, pero los olores no te van a... Aunque pueden causar repulsión y dolor de estómago, ¿ya? No está mal. Ya, está perfecto, te la acepto esa. ¿Qué más? Químicos. En diente, por ejemplo, ¿qué te puede hacer doler? Fácil. ¿Ah? El ácido es de limón. El ácido, en realidad, lo que te duele con el ácido es, te ponen y eso estimula las glándulas salivales. Y la contracción rápida y abrupta de la digamos, de los vasos sanguíneos y de la inervación es lo que te hace doler, ¿sí? Y eso como respuesta viaja y luego empiezas a salivar, desde vía y de salida, ¿no? De entrada y de salida. En dientes, digamos, piénsenla una. Claro. A ver, tú tienes una caries chiquita, ¿sí o no? Te comes un chocolate, ¿te duele o no te duele? ¿Alguien no ha sentido dolor de diente por el chocolate? ¿No? ¿Tú no? ¿No tienes caries? No, nunca he tenido caries. Ah, bien. Yo tampoco, casi, pero sí es. ¿Sí? El dulce es una sustancia química que entra, digamos, al diente y te va a causar dolor. Y si le echas sal, también, ¿sí o no? Y si le echas limón, tal vez pueda doler. O una sustancia química, ¿sí? Entonces ahí tienen los estímulos. Tienen físicos, químicos y mecánicos. Eso va a causar entonces acá un estímulo. Luego vamos a ver cómo se conduce la información hasta la protuberancia y en la protuberancia ocurre esto, la transmisión del impulso nervioso. ¿Está bien? Ahora, en el ejemplo que su compañera ha dado, terminaremos con esta imagen. ¿Está bien? Con esta diapositiva y ahí lo dejamos. Esa es la vía aferente. Recibe, conduce, transmite la información. ¿Qué pasa si es limón? Lo que decías. ¿Sí? Yo les echo limón en la boca, traigo la próxima para el experimento y les hago caer unas gotitas. Entonces ese es el estímulo químico. Va a viajar la información a la protuberancia, se va a encontrar con los núcleos salivales y se va a encontrar con esta neurona, a la cual le van a hacer sinapsis. Y de hecho, en esta neurona donde hacen sinapsis es en el soma y en las dendritas. ¿Qué tipo de neurona es esta? Motoneurona, ¿sí o no? Desde el punto de vista morfológico de su forma, ¿qué es? Multipolar. Desde el punto de vista de su función, es motoneurona.
hace sinapsis aquí, le pasa la información y estas terminaciones nerviosas, ¿dónde van a terminar? En las glándulas salivales. Y a la glándula salival le va a causar cosas que también vamos a ver y luego va a secretar más saliva, por ejemplo, ¿sí o no? O le va a hacer doler, ¿está bien? Por la proyección y la vasodilatación que va a haber en las glándulas. Entonces tenemos una vía de entrada y tenemos una vía de salida. Esta vía de salida siempre va a ir hacia órganos efectores, cuando quieres dar una respuesta, o puede ir a cualquier lugar del cuerpo. En el caso que su compañera ha mencionado, puede ir a cualquier lado, pero cuando hablamos de órganos efectores vamos. Por ejemplo, el ejemplo que ha dado su compañera estaba muy bueno porque al sentir un olor desagradable y con dolor de estómago, ¿no es lo que va a pasar?